Llamado por la red Partido Socialista, el Partido de Justicia Socialista, y nosotros tenemos un gran orgullo de tener visita de Chile, Marta, que ha estado aquí un par de días nomás discutiendo con un par de puntos estudiantiles de Uppsala, y también ha podido asistirnos hoy día para discutir dos temas. El tema de los estudiantes y las movilizaciones que han pasado en 2011 y que ahora también ha comenzado de nuevo en 2012, y la represión contra esto del Estado chileno, pero también porque parte del movimiento mapuche, que también es un movimiento muy importante en Chile contra la represión y por los derechos humanos, de tener su propia cultura, idioma, religión y todo eso. También tenemos una posibilidad de discutir este tema también. Precisamente por eso ha llegado para discutir con los compañeros de Uppsala, así que es un gran placer y un orgullo estar aquí contigo. Bienvenido a todos los compañeros que están aquí. También tenemos el Walter para ayudarnos con traducción, pero yo creo que todos aquí más o menos hablan castellano y entienden castellano, así que ¿está bien? Si viene alguien que necesita traducción, tenemos Walter para ayudarnos con esto, pero comenzamos así nomás, y si alguien necesita, si quieren preguntar qué significa cualquier palabra, podamos ayudarnos todos. ¿Está bien? Esta reunión es llamada por el Red Partido Socialista, ¿no? Pero nosotros como partido creemos que no es suficiente así hablar sobre asuntos políticos, sino también aprender las movilizaciones y movimientos sociales en todo el mundo, especialmente en 2012 y 2011, que ha pasado, para saber y para aprender de estos movimientos, cómo es posible luchar y también ganar contra el sistema capitalista, como por ejemplo las movilizaciones en Aysén, en el sur de Chile, que han luchado fuertemente y de esa manera, organizándose y luchando juntos, han también ganado ganancias contra el gobierno derechista de Chile. Entonces, bienvenido, y puedes comenzar para presentarte y presentar tu asunto, y si alguien tiene preguntas, tenemos mucho tiempo para discutir todos los asuntos que ustedes quieran. Bienvenidos. Mari significa mis 10 y tus 10, es un saludo típico mapuche. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Marta Yáñez Keupunil, egresada de Derecho en Chile, mapuche, chilena por documento, aunque en realidad no me identifico tanto con la nación chilena, sino más bien con la nación mapuche. Soy estudiante, bueno, y vengo acá a contarles acerca de las movilizaciones sociales en Chile. Bueno, mi estadía acá en Suecia es producto de una invitación de la Universidad de Uppsala, quienes se organizaron mediante grupos estudiantiles para conocer un poco lo que pasaba en el despertar del pueblo chileno. Bueno, les cuento que yo soy perteneciente a una comunidad mapuche al sur de Chile, en Temuco, región de la Araucanía. Soy de Temuco, camino a la cordillera, camino a Punco, cerca de... Pehuenche. No, Huentech. Huentech. Sí, la Juana Calfunao es Huentech, no Pehuenche. No alcanza a ser Pehuenche, es Huentech, que es
Huenteche significa gente que vivimos en la zona semicordillerana, gente de los llanos. No sé si se me entiende. Soy activista mapuche desde la enseñanza básica, de los 13 años que participo muy activamente en el movimiento indígena. Partí trabajando en diversas organizaciones mapuches, en Santiago, en Temuco, organizaciones también de estudiantes mapuches, el 2011, en donde ejercí un rol de vocería, que me permitió también participar en plataformas estudiantiles chilenas, que me permitió conocer la realidad que vivía el país, cómo se organizaban los estudiantes. Me tocó viajar mucho por todo Chile, por todo el 2011, tratando de que el país incluyera dentro del petitorio nacional estudiantil también demandas educativas de los pueblos indígenas, como es la defensa de los derechos educativos y lingüísticos del pueblo mapuche, haciendo entender a la sociedad chilena de que si nosotros no nos hacemos parte o no tomamos conciencia de que si existe algún cambio o una reforma en el modelo educativo, esta reforma debe incluir todas las formas de conocimiento de los habitantes del territorio llamado Chile. Es decir, debe reconocer los modelos educativos de las distintas naciones, de los pueblos indígenas que habitan en Chile. Fue por eso que yo participé en el CONFECH también, junto a otros dirigentes, que sé que algunos de ellos estuvieron acá, compartiendo la experiencia también del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil, como ustedes sabrán, es un movimiento que surge con mucha fuerza el año 2006, que si bien tiene sus antecedentes en la excesiva privatización de la educación, producto de la instauración de un modelo económico neoliberal basado en el autofinanciamiento, en que cada vez el Estado se fue desprendiendo de su obligación y de ver la educación como un derecho social, como un derecho humano, sino que se empezó a ver como una carga en el fondo dentro del punto de vista neoliberal. Por lo tanto se fue reduciendo progresivamente el presupuesto nacional en educación, haciendo que el modelo educativo se financiara por aportes fiscales directos del Estado y aportes fiscales indirectos, que lo pagan los estudiantes y sus familias. Actualmente el aporte fiscal directo, el aporte del Estado a las universidades llamadas tradicionales, no supera el 17%, quedando el otro porcentaje de financiamiento a pagar por los estudiantes chilenos. El sueldo mínimo en Chile no supera los 190.000 pesos, hablando ya en términos muy altos, 180 creo que está. No sé cuántos serán en dólares o si todos me entienden. ¿Se entiende? 2.500. ¿Ah? 2.500. Corona. 1.500 coronas. 164 el sueldo chileno. Y un arancel universitario, dependiendo de la universidad, incluso muchas veces llega a superar el sueldo mínimo en Chile. Por lo tanto, la única opción para poder acceder a la educación superior es endeudarse con los bancos, ya que esta responsabilidad social del Estado se le entregó al sistema de los bancos, quedando los estudiantes obligados a endeudarse para poder estudiar. Y la calidad de la educación que uno recibe en Chile depende en el fondo de la capacidad de endeudamiento de cada familia, siendo el Estado un garante de este sistema de endeudamiento. Solo por ponerles un ejemplo, para que luego de la instauración del modelo neoliberal, para que las universidades pudieran existir, quedaron obligadas a funcionar bajo la lógica de empresa, ¿ya?
las universidades que no lograron organizarse de esta manera quebraron, ¿ya? Y surgieron muchas universidades, muchos recintos de educación superior privados, ya que en Chile la constitución política de la República se garantiza la libertad de enseñanza, ¿ya? Pero la libertad de enseñanza dentro de las garantías constitucionales es entendida como la libertad para abrir, cerrar y mantener recintos educacionales. Es decir, es una libertad de empresa, es una libertad para ir creando empresas. No se ve la educación como un derecho humano, ¿ya? Por lo tanto, la legislación básica chilena no está acorde a tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que Chile ha suscrito. Por lo tanto, en donde en diversa normativa internacional Chile se compromete a establecer un modelo educativo progresivamente gratuito. No se trata aquí de que la lucha chilena diga, mire, sabe que estamos en el 2011, el 2012 queremos educación gratuita, no, sino que nosotros los estudiantes pedimos que el Estado se haga cargo de la educación como un rol social, como un deber, como un derecho humano, y que se establezca una propuesta concreta a los estudiantes de cómo es la manera para progresivamente ir haciendo de que el Estado financie una educación gratuita sin necesidad de un endeudamiento por más de 20 años en promedio, con altísimas tasas de interés. El Estado lo único que ha hecho es proteger la banca privada y en el fondo mantener este modelo económico neoliberal, ¿ya? Por vía del endeudamiento. Bueno, por esta razón y por la creación de créditos con el crédito con aval del Estado, los estudiantes empezamos a movilizarnos. El 2006 teníamos nuestras demandas, pero el 2011 se iniciaron movilizaciones en el mes de abril principalmente. La Federación de Estudiantes de Chile, Confech, hizo una gran campaña comunicacional y, por ejemplo, en el mes de mayo, el día 12 de mayo, ya estamos casi un año, en Santiago se sacó a miles de estudiantes a la calle. Y para nosotros, bueno, yo todavía no participaba en esa fecha en el Confech, fue una gran sorpresa porque fue una señal de que en Chile algo estaba pasando. Había un descontento generalizado y este descontento era por el endeudamiento de las familias chilenas en la educación. Bueno, la Confech siguió realizando sus sesiones semanales, sus sesiones mensuales y cada vez empezaron a haber más adherentes a este movimiento estudiantil. Comenzaron las tomas de liceo, grandes movilizaciones y dentro del tema de movilizaciones en particular llama mucho la atención la forma tan innovadora de manifestarse. Por ejemplo, en Chile marcó un hito las 1800 horas que se corrieron alrededor del Palacio de Gobierno. Incluso muchos estudiantes replicaron esta situación corriendo alrededor del Congreso Nacional. A mí me tocó estar un par de veces ahí acompañando a algunos estudiantes y es verdaderamente muy emocionante verlo ahí, porque muchos decían, bueno, no importa que yo no consiga nada el 2011, no importa que quizás mi colegio está en toma y yo pierda el año, pero quizás en 10 años más se logre una propuesta de educación gratuita. O sea, ni siquiera es una lucha personal, sino se entiende que es una lucha por el bienestar social. O sea, ¿cómo ha dejado de imperar este sentimiento individualista y se instala en Chile paulatinamente un sentimiento solidario que rompe los esquemas del neoliberalismo? Eso es lo muy interesante de estudiar. Surgen nuevas formas de protesta, todas con la característica de ser protestas
pacíficas en el fondo, y se dieron de esta manera para responder a la violencia policial. La violencia policial que viven los estudiantes es algo que nosotros como pueblo mapuche hemos vivido y seguimos viviendo desde hace muchos años. Somos un pueblo indígena movilizado hace más de 500 años y difícilmente dejamos de estarlo en la actualidad, siendo la educación uno de los frentes de lucha por donde más se nos ha tratado de asimilar a la cultura chilena, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿no? Yo tengo una pregunta. El movimiento de los estudiantes en Chile ha sido de gran repercusión, creo que es uno de los más grandes en las últimas décadas en Chile, luego de la caída de Allende. Es la primera vez que se ve que hay una movilización que es realmente amplia y que han participado muchísima gente. Los estudiantes una vez más muestran el camino que se tiene que seguir. Pero tú dijiste algo que es una lucha que quizás tenga sus logros a un plazo de 10 años, has señalado la fecha. Y yo leí hace 2 o 3 días, leí de que el gobierno había cedido en algunos aspectos. Y también leí de que los estudiantes y los maestros de las universidades piensan de que esto es solamente una parte y que van a seguir. Como todo proceso es largo, ¿quiénes están detrás de que este proceso continúe? ¿Son solamente los gremios estudiantiles o hay también organizaciones políticas que apoyan el proceso de hacer una educación más amplia y a la cual tengan acceso las personas de pocos ingresos? ¿Quiénes son los que van a estar detrás del movimiento? En Chile, este movimiento es un movimiento que surge de los estudiantes. Es un movimiento que no surge desde los partidos políticos. Por lo tanto, aquí los partidos políticos no tienen injerencia en el movimiento estudiantil, y eso quiero dejarlo muy en claro. Ni la derecha, ni la izquierda, ni ningún partido político denominado de izquierda domina y tiene influencia en los estudiantes. A veces se piensa que es distinto, pero no es así. Los partidos en Chile tienen muy poco apoyo de la ciudadanía, no así los estudiantes, que tienen en apoyo ciudadano alrededor del 80%. La clase gobernante, el gobierno, tiene un apoyo solo del 20%, o sea, los estudiantes tienen el apoyo de la mayoría del país, más que el propio gobierno. Eso por un lado. Y en cuanto a propuestas que ha hecho recientemente el gobierno de Chile ante las demandas de los estudiantes, bueno, en el segundo semestre del 2011 se realizaron muchas reuniones con los ministros de educación que estaban en ese entonces. Bueno, y ahí el Poder Ejecutivo, el gobierno, se comprometió a enviar reformas al Congreso Nacional para convertirlas posteriormente en leyes que obliguen en el país, ¿ya? Uno de esos compromisos fue reducir la tasa de interés de los créditos universitarios al 2%, ¿ya? Los créditos universitarios en Chile están administrados por los bancos. Bueno, y ahora la última reforma que anunció Piñera es un proyecto que se envió al Parlamento chileno para su discusión. Consiste en eliminar a los bancos como acreedores de estos créditos y regular un poco el sistema del crédito, en el sentido de que aquí ya no se puede cobrar la tasa de interés que uno quiera, ¿no? Ahora los estudiantes no le van a deber al banco. La reforma que mandó Piñera al Congreso dice que los estudiantes ahora le van a deber al Estado. O sea, no elimina el problema, sino que cambia de acreedor, pero se mantiene la deuda.
Aquí se mantiene el sueldo mínimo como uno de los sueldos más desiguales en América Latina. Somos uno de los países en que la diferencia entre ricos y pobres llega a ser violenta, uno de los países más desiguales en América Latina. Por lo tanto, estas reformas que envió el presidente no son reformas que pongan solución al problema, pero sí es un gran logro si uno lo mira desde el punto de vista de que el año pasado, el año 2011, se decía que no, que en el fondo esto no era un problema, los estudiantes no querían más becas, esto se solucionaba con más becas. Pero no, los estudiantes hemos dicho que esto se soluciona con un cambio en el modelo, no con más becas. No necesitamos soluciones parche, necesitamos soluciones estructurales de un modelo educativo en donde se base, por ejemplo, en la democratización de los espacios universitarios, donde los estudiantes puedan ejercer una democracia participativa, donde la democracia no sea entendida solamente como la elección de los representantes en el país cada 4 años, sino que donde los estudiantes puedan tener una participación en todo ámbito de cosas, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y donde la efectiva voz de la ciudadanía sea escuchada. No sé si con eso respondo un poco a la pregunta, y quizás me faltó profundizar un poco en cuanto a la participación en el ámbito de los partidos políticos. Dentro del movimiento estudiantil existe militancia de algunos dirigentes en partidos políticos, pero es minoritario, ¿ya? Nunca, al menos en la Confederación de Estudiantes de Chile, se ha permitido que los partidos políticos influyan en las decisiones de la colectividad. Y cuando eso ha intentado suceder, los partidos políticos han quedado muy desprestigiados. Y eso se ve en las encuestas que uno puede ver en Chile, en que hay mucho rechazo con la política actual, pero sí hay mucha simpatía con los estudiantes como movimiento social. Por lo mismo, cuando uno analiza las movilizaciones y ve quiénes salen a marchar a las calles, salen familias completas, salen padres, salen hijos, salen profesores, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, salen trabajadores a la calle que hacen huelga o hacen paro para ese día, sindicatos. Por eso se dice que el movimiento ya no es solo de los estudiantes, sino que hay un país que está comprometido y que pide a gritos un cambio en el modelo educativo. Ahora, los partidos han tenido la oportunidad de hacer cambios y en realidad no lo han hecho. Pero en el fondo yo creo que aún estamos a tiempo quizás para hacer los cambios. Esperamos que realmente existe un compromiso en torno a escuchar el verdadero sentir de la ciudadanía. Este año, el 2012, se va a caracterizar por una movilización caracterizada por una consigna que es la lucha por la educación gratuita, una educación de calidad, que la calidad de la educación que se entrega no dependa de cuánto yo puedo pagarle a una institución, sino que la calidad sea algo que fiscalice el Estado constantemente, ¿no? Y además una educación que contemple la interculturalidad, que contemple la existencia de diversas naciones indígenas en el territorio de Chile y que se proteja las lenguas de los pueblos, ¿no? Porque en Chile, si uno ve la constitución política, dice que el idioma oficial es el español. Por lo tanto, la educación se imparte en el español. No existe, por ejemplo, el idioma mapuche, y si uno analiza la ley, tampoco existen los pueblos indígenas en Chile. En Chile existen etnias. Al decir que existen etnias, yo estoy privándole a los pueblos indígenas el poder reclamar derechos reconocidos internacionalmente. Por lo tanto, bueno, como por ejemplo el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, a que los pueblos indígenas
podamos escoger cuáles son las políticas que queremos que sean aplicadas a nosotros. No se trata aquí de la creación de un Estado dentro de otro Estado, sino que la interculturalidad se caracteriza por reconocer que dentro de un territorio vivimos personas que tenemos identidades nacionales distintas, pero que quizás podemos convivir de una manera armónica, sin la necesidad de que se me imponga un idioma que no es el propio, que no es el materno. Cuando nosotros como sociedad chilena no tomamos conciencia de esto, estamos siendo partícipes, estamos siendo cómplices de un genocidio. Pero muchos no se dan cuenta de que actualmente se vive un genocidio en Chile. Se vive el genocidio de las lenguas indígenas. Muchos, hoy día algunos parlamentarios acá en Estocolmo me preguntaban, ¿qué podemos hacer para ayudar? Yo les decía, hay tanto por hacer para ayudar, tanto al movimiento estudiantil como a la lucha mapuche. Actualmente las comunidades están militarizadas. Allanamientos que en el fondo solamente buscan proteger la gran industria forestal, que es la industria que reporta los mayores ingresos para Chile. Ni siquiera el cobre reporta tanto para Chile como las industrias derivadas de las forestales, la celulosa. Y en base a eso la policía chilena se ha puesto al servicio de los empresarios como verdaderos guardias de seguridad, estableciendo para ellos políticas de persecución a dirigentes mapuches en comunidades, militarización, y lamentablemente esto es algo constante, esto es algo que pasa toda la semana. Esto es algo que ha traído consecuencias como por ejemplo estudiantes, jóvenes mapuches muertos, asesinados de manera cobarde por el Estado. Y lamentablemente la política de Estado ha sido de impunidad, ha sido de premiar a los asesinos de jóvenes mapuches. Yo les pongo el ejemplo de Matías Catrileo. Matías Catrileo era un estudiante de agronomía de la UFRO en Temuco, un estudiante que era de Santiago, nació en Santiago, se dio cuenta de que él era mapuche, tuvo un despertar en su identidad, aprendió mucho de su cultura, de su idioma, de su historia, y se hizo activista político. Y se fue al sur. Por lo mismo se fue a estudiar a Temuco, y él no recibía becas, no nada, y todos los pequeños ingresos que él tenía, él compraba mercadería y se iba a trabajar a comunidades. Ese era el espíritu de Matías Catrileo. Por lo tanto, él, cuando uno ve en YouTube y uno busca, de repente hay un video en que aparece él y decía, ser mapuche no es folclorizar la cultura, ¿no? Ser mapuche es un sentimiento, es una lucha, es un sentir nacional. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos gente de la tierra, somos gente que tenemos un territorio, que tenemos una historia propia, tenemos nuestra forma de ver el mundo de manera propia. A nosotros se nos ha tratado de asimilar al pueblo chileno de manera violenta, de manera brusca, y en el fondo lo que pasa, yo les digo, es un genocidio lo que se vive en Chile. Es un genocidio marcado por el racismo comunicacional. Esto no sale en la prensa chilena. Quizás ustedes acá reciben más información muchas veces de lo que pasa en Chile. Ni siquiera la información con los estudiantes se muestra tanto. Yo hace días atrás, antes de viajar a Estocolmo, miraba con mucha emoción desde mi casa una movilización que organizaron acá el 25 de abril, y el que comentaba algunos de ustedes. Bueno, eso se ve allá, y uno dice, wow, con esto hemos roto las fronteras y el racismo comunicacional, no solamente dentro de la lucha mapuche, sino también de la lucha del despertar del pueblo chileno. Antes de que en Chile despertaran los estudiantes, muchos olían en el aire que algo iba a pasar en Chile. En Chile, antes del año 2011, uno podía caminar por el Paseo Ahumada, la principal calle, ¿no?
Y a veces habían movilizaciones, pequeñas protestas, y habían detenciones muy violentas. Y la gente miraba nomás las detenciones y no hacía nada. Hoy en día en Chile no pasa eso. Hoy en día en Chile, ante una injusticia, la gente se indigna. Como que en nuestro país lo que pasó fue que la gente abrió los ojos. En esta sociedad, si bien la seguridad social es mucho mejor que en Chile, pero se siente el aire de la privatización en muchos aspectos. O sea, ya aquí se ha traído a Suecia el modelo de salud chileno que se quiere instaurar. De a poco se está trayendo la privatización de la educación. Por ejemplo, en Uppsala me contaban que si bien la educación es gratuita, pero para estudiantes que vienen, no sé, de Noruega, de países vecinos, se les cobra un arancel. O sea, ya empezamos a ver el lucro. Quienes dirigen las universidades son empresarios. Los estudiantes no tienen la posibilidad de elegir a las autoridades universitarias. Por favor, corrígeme si me equivoco. Yo eso fue lo que pude observar en estos pocos días. Entonces no hay una manera de hacer, no hay una democratización de los espacios universitarios. En Chile esa es una de las luchas del movimiento estudiantil, del movimiento mapuche, el movimiento nacional mapuche. Bueno, y hay muchas consignas que ustedes pueden encontrar por las redes sociales. No sé si alguien más tiene una pregunta o voy muy rápido, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta que me tiene preocupada, que es la cuestión de los cambios constitucionales. Porque si miramos un poco para atrás, la columna vertebral de todo lo que está pasando en nuestro país ahora es gracias a la Constitución del 80, Jaime Guzmán y todos los cerebros que armaron todo eso, que tampoco no nos quisieron escuchar cuando dijimos que teníamos que salir a la calle, y todos no, Pinochet se quedó un año más y amarró, dejó todo bien amarrado. ¿Cómo se ve a futuro? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar la Constitución, de sacar la ley antiterrorista, el sistema binominal que no es representativo para nuestro país? Porque es un sistema que es estúpido, o sea, no es representativo para la gente. Y también la ley de seguridad del Estado, que sabemos todos que es Inspector que está ahí, sí, y que es el intocable porque nadie lo puede tocar. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, desde el punto de vista o sea, no lo digo desde el punto de vista de los estudiantes, sino que ustedes como mapuche? Bueno, en cuanto a la Constitución, en Chile hace varios años ya que se levantó un movimiento llamado Movimiento por una Constitución Democrática, en donde yo creo que quizás una de las cosas que más me gusta de ese movimiento es que promueve las iniciativas populares de ley, es decir, que las organizaciones organicen debates, foros y discutan cómo quieren que sean las leyes. O sea, hoy en día la democracia es yo elijo a mi representante y él elige por mí, en el fondo, cómo quiere que se hagan las cosas. Eso es una herencia de la dictadura. Bueno, hoy en día yo creo que a raíz de la gran movilización social se ha fortalecido mucho la crítica a la Constitución impuesta en la dictadura de Pinochet. Yo creo que estamos cercanos, yo creo que el momento para cambiarlo está cada vez más cerca. Ya está absolutamente claro que una Constitución para fortalecer el neoliberalismo ha hecho que en Chile aumente la desigualdad social, que aumente el endeudamiento. Por lo tanto, ha emergido toda nuestra rabia y toda nuestra alegría a la vez. Tenemos mucha energía, mucho negüen, como decimos en mapuche, mucha fuerza. Y yo creo que este movimiento por una Constitución democrática va tomando fuerza. Yo creo que de aquí a un par de años quizás podamos lograr un gran plebiscito. Pero yo con mucha fe que podamos lograrlo. En cuanto a la ley antiterrorista, bueno, a raíz de las
extensas huelgas de hambre de nuestros presos políticos mapuche, se logró criticar esta ley injusta, en el fondo, esta ley injusta que, como yo les decía, resguarda el modelo neoliberal, las inversiones privadas en los territorios ancestralmente ocupados por la nación mapuche. Bueno, la ley antiterrorista, en cuanto a su aplicación, es una ley que puede ser solamente invocada por el Estado. O sea, es una ley que endurece las penas tremendamente. Yo les pongo un ejemplo de un activista mapuche de la coordinadora Ocomayeco, Héctor Yaitul. Héctor Yaitul, un gran líder que peleaba por la lucha territorial. La Fiscalía del Estado chileno lo acusaba de incendio terrorista, de ataque a un fiscal del Ministerio Público, ¿no? A un abogado del Estado, ¿no? Y si uno iba sumando los cargos, uno llegaba a la suma de más de 100 años de cárcel que estaban pidiendo para él. O sea, es estúpido, no tiene sentido en realidad eso. Bueno, al final, luego de extensos juicios y de que la defensa diera una dura lucha, ¿no?, se logró comprobar de que muchos de esos cargos eran inexistentes y actualmente cumple una pena, bueno, no recuerdo, pero alrededor de 10 años, por ahí, no recuerdo exactamente. Algunos comuneros mapuches fueron absueltos, se comprobó su inocencia, y otros fueron condenados, pero apenas menores. Pero eso no deja de ser de que se haya invocado una ley absolutamente injusta. No es lo mismo que se queme una casa en Santiago que se queme una casa en el sur de Chile. O sea, en el sur de Chile inmediatamente se va a asociar a grupos subversivos, a grupos terroristas, porque en el fondo los gobernantes no entienden la lógica organizativa y el espíritu indígena, el espíritu de movilización del pueblo mapuche. Si bien es una lucha que va por la liberación nacional como pueblo, es una lucha que, claro, cuando nosotros no hablamos de nación, no hablamos de la existencia de un Estado mapuche dentro de un Estado chileno, y eso es lo que la clase política no puede entender. No lo quiere entender. Y no lo quiere entender. O sea, muchos dirigentes mapuches han tratado de explicarle esto a los políticos con peras y manzanas. Y no pasa nada. Si no se invoca la ley antiterrorista para criminalizar la lucha mapuche, se invoca la ley de seguridad interior del Estado. Es que los mapuches están atentando contra el Estado, quieren destruir el Estado, dicen los políticos, pero en el fondo nosotros estamos dando una lucha por sobrevivir como pueblo, estamos dando una lucha contra el genocidio, estamos dando una lucha pacífica, ¿no? Que no queremos una lucha, no somos gente violenta, no somos gente que mate a policías. O sea, los mapuches nunca han matado a un policía. Ahora recientemente, supuestamente murió un policía en territorio mapuche, un carabinero, pero no ha tenido mucha cobertura mediática porque en el fondo nadie sabe cómo ocurrió ese hecho. Y aparte porque las comunidades mapuches no tenemos armas, o sea, a pesar de que se han hecho muchos allanamientos, nunca han podido comprobar. Pues en juicios que se han hecho a líderes indígenas se han comprobado que muchos han llegado a hacer montajes, que se han puesto armamento en casas mapuches, pero en el fondo la gente ni siquiera desconoce las armas. Con suerte han visto quizá una escopeta que se usa como para cazar, pero más de eso no, es una lucha sumamente pacífica, no violenta. No obstante ello, hemos sufrido la cara más dura del Estado. O sea, es tremendamente fuerte verlo en las comunidades. Quizás hoy día a mí me hubiera gustado contarle muchas cosas buenas de Chile, traerles solamente noticias. Miren, saben que los estudiantes o la ciudadanía en general ha despertado y han apoyado este gran movimiento social. De a poco se ha ido criticando el modelo
partidista chileno, y la ciudadanía le ha dicho a los políticos, miren, ¿saben qué? Queremos que la lógica de los partidos políticos se base en escuchar a la ciudadanía, se base en criticar el actual modelo de democracia, se base en criticar este modelo binominal, ¿no? Que es sumamente injusto, que no representa efectivamente a los votantes en las elecciones. Hay que cambiarlo, hay que establecer una constitución democrática, hay que fomentar las iniciativas populares de ley. Me llamo Humberto, soy, pasaporte sueco, pero madre de Colombia, padre de Suecia, mi nació en Inglaterra. Bueno, también soy miembro de la Experiencia Socialista, también escribo para el periódico La Ofensiva, que es un periódico que escribimos, y bueno, sí, gracias por estar aquí y suerte. Creo que no solamente la comunidad latina aquí en Suecia está mirando, pero todos los suecos, todos los que luchan aquí para un día mejor, ¿no? Hay mucho que aprender, tenemos muchas tareas, todos aquí. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Puedo preguntar otra cosa también? Porque tiene que ver con esto. Bueno. Ya, no puedo, pero voy a hacerlo. Porque tiene que ver justamente con esto, que exactamente como en muchos países, quizás todos los países del mundo, en Chile, este sistema binominal que es casi como una privatización de la política, porque los políticos y los diputados de los partidos de Chile lo hacen por negocio. Es como han vendido educación. La educación en Chile no es educar al pueblo, sino hacer ganancias con tu empresa. Y los partidos de Chile funcionan exactamente como empresas. Y hacen, como tú dices, no hacen política, sino hacen negocio. Pero mi pregunta tiene que ver con esto, porque no ha sido así siempre. En Chile y tampoco acá. Acá todos los partidos también hablan un montón de cosas, dicen cosas bonitas. Estoy hablando de los partidos parlamentarios. Hablan un montón de cosas muy bonitas y luego cuando vienen a un acuerdo es la misma cosa que el otro partido ha hecho. Entonces los discursos son distintos, pero la práctica es la misma. Pero no ha sido así. Por ejemplo, el Partido Socialista de Chile ha participado y está participando ahora en la concertación junto con cristiandemócratas y derechistas, y dicen partidos de centro, pero no es de centro, sino es de derecha. Y este partido, porque está grabando, si alguien diputado en el Congreso está escuchando esto, son delincuentes, sinvergüenzas, y están vendiendo su propia patria. Pero este partido tiene una tradición revolucionaria en las 70s y 60s. Era un partido de obreros, de trabajadores, de estudiantes, y era una voz de los pueblos, y también los derechos de los mapuches estaban creciendo en ese tiempo, en este corto tiempo del gobierno Allende, por ejemplo. Entonces, eso significa, creo yo, y esa es mi pregunta, que ahora en Chile los estudiantes y también los mapuches y también los trabajadores no tienen voz política. Todos los partidos son representantes de la clase capitalista y la clase propia de ellos mismos, los diputados del partido. Pero eso no significa que los estudiantes y los mapuches y los trabajadores no quieren una voz propia política. O sea, ellos también necesitan, ¿no es cierto? Ellos también necesitan, ustedes también necesitan una voz política, pero no es como política como ahora, política burguesa, capitalista sin vergüenza, sino un movimiento desde abajo, entonces, para representar al pueblo. Gracias a ustedes, gracias por su lucha, gracias por hacer lo que hacen aquí, gracias por haber luchado tanto en Chile y por seguir luchando aquí. Eso yo me voy con muchas lecciones y con
con mi corazón como llenito, como hinchadito, como muy, muy alegre. ¡Magnífico!